Un recordatorio rápido para situarnos. Es doctor en Historia, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, licenciado en Derecho y abogado, licenciado en Dirección de Empresas y funcionario del Cuerpo General Técnico y directivo de una multinacional ya jubilado. Es diplomado superior en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro, diplomado en Heráldica, Vexilología y Ciencias Nobiliarias por el Centro Superior de Estudios del Ateneo de Madrid y ha sido profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Nobiliaria en la Fundación Sánchez Albornoz, profesor en un montón de universidades extranjeras, la Universidad de Nuevo México, la Universidad Moderna de Lisboa, en la Escuela Marqués de Avilés, patrono y profesor de heráldica en la Escuela de Genealogía de esta Real Asociación. Es director del Colegio Heráldico de España y de las Indias, pertenece a 24 academias e instituciones culturales españolas, belgas, italianas, iberoamericanas. Muy largo todo, ¿eh? Ha publicado 12 libros y más de 200 artículos, ponencias y conferencias en temas relacionados con las ciencias heroicas. Es vicepresidente segundo de esta Real Asociación de Hidalgos y presidente de su Junta de Provenza y es miembro del Consejo Asesor y del Consejo de Redacción de la Gacetilla. Y sobre todo es un experto en lo que nos va a hablar y una excelente persona, que eso también creo que debe constar en los currículum, porque no todo el mundo lo puede decir. Nos va a hablar de la organización de la caballería en la Corona de Aragón. Luis, cuando quieras. Muchas gracias. Espero que me escuchen. Propongo una batalla que hoy día está en discusión, que supuso la pérdida de España ante los musulmanes. Cuidado. Dos batallas, sobre todo la de la izquierda de Covadonga, que nos enseñaron en el colegio y que hoy día la están discutiendo los sevillanos, lo mismo que discuten la Reconquista, si hubo o no hubo. Hay unos profesores podemitas y quieren cargarse toda la historia. Esas dos batallas van a dar a dos grandes reinos, el reino asturleonés castellano y el reino de Aragón. La primera batalla es Don Pelayo. Don Pelayo es la continuidad a través de su yerno, que es hijo del dux de Cantabria, y la conexión, que es muy importante, la conexión con la legalidad del reino godo. García Jiménez no tiene ninguna conexión. Es más, las tierras de Aragón, del Ebro, su regente, en aquellos tiempos que era el conde Casio, es un traidor que pacta con los moros, le dejan continuar como conde, cambia de religión y a partir de entonces van a existir los Beni Cassi, que van a ser musulmanes. Frente a ellos se alzan una serie de cristianos que no tienen conexión con la corona, no tienen conexión con nada. Son simplemente un grupo de hombres con sus seguidores que se reúnen y deciden combatir. El combate será, que es la batalla de Ainsa, como en todas las batallas de la Reconquista. La leyenda dice que apareció una cruz, aparece la cruz en muchas partes, muchas veces basta con verla, el deseo de triunfar, necesitan un empuje en algún momento y ven la cruz. Aquí es la cruz del Sobrarbe, característica de Aragón. Hay una crónica, la crónica Aragonia Regibus, que están detallados perfectamente todo estos hechos que yo les estoy contando a ustedes. Y hay también, como no, una cueva, la cueva de Galeón, lo mismo que hay una cueva en Covadonga y una iglesia. Aquí también hay una cueva y un monasterio, que luego sería
el sepulcro de los reyes de Aragón. A partir de ahí, nos dice ya la crónica, un grupo de hombres audaces, tras vencer, necesitan que continúe la unión y para eso necesitan un caudillo que los mantenga coaligados. Eligen a uno de ellos, al que creen más fuerte. Le alzan por su jefe y acuerdan unas normas que se llaman los fueros. Normas que no se escriben porque nadie en aquella época sabía leer ni escribir, pero que se van a conservar con los tiempos. Los descendientes de este primer régulo, conde de Aragón, llámelo usted como quiera, García Jiménez, van a feminarse. Y termina la heredera casándose con el rey de Pamplona y Aragón absorbido no, pero controlado desde Aragón. Entonces se va a producir un hecho muy importante. En el año 1035 muere el rey Sancho III el Grande y reparte las tierras entre sus hijos. Era una costumbre que existía en España, no se podían controlar las tierras por uno solo. Fuera de España se resolvió con el feudalismo, que de alguna manera los monarcas carolingios repartían las tierras y creaban casi reinos que eran los grandes señores feudales. Aquí se resolvió creando reinos. Pues bien, García se queda con el territorium regnum que había recibido de su padre y los acaptos, que se llaman aquellos que se habían ido incorporando pero que no formaban Navarra, se reparten entre sus otros hijos. A Ramiro Aragón, Gonzalo Ribagorza, Alfonso Castilla, por su madre, doña Mayor de Castilla, como régulos, condes, sujetos a García. A las 2 décadas muere uno de ellos, Gonzalo. Y entonces los de el Sobrarbe, que lo ven ustedes a la derecha, en morado, le hubiera correspondido unirse al reino de Pamplona. No lo aceptan y deciden que sea su rey Ramiro, que en ese momento reina en Aragón. La leyenda, los historiadores, las crónicas sitúan el nacimiento del reino de Aragón en el monasterio de San Juan de la Peña, en un pacto que hacen los magnates de Aragón y de Sobrarbe para elegir a Ramiro como nuevo rex de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Hasta ahora rex, pero no es rey, no tiene la legalidad. Manda a su hijo a Roma. En Roma se enfeuda al Santo Padre y el Santo Padre le concede la corona como rex de Aragón por la gracia de Dios. Y le da una bula de cruzada para tomar Barbastro. Esto es muy importante, porque con la misma bula de Barbastro, Urbano II, 30 años más tarde, va a predicar en Clermont-Ferrand la primera cruzada, la cruzada de Palestina, que conocemos la primera cruzada. Pero el texto de la bula de Clermont-Ferrand es el mismo que ya tenían en latín que habían hecho para Barbastro. Luego, de alguna manera, esa presencia española, hispana, va a inspirar esa primera cruzada que se llama de Palestina, de Tierra Santa. En Aragón hay un concepto que se ha oído, también lo hubo en Castilla, pero no con el carácter general de Aragón, que son los fueros. Aparte del fuero local, que puede existir, como existía en Cuenca, como existía en Toledo, existía en muchos sitios, que protegía a los habitantes de una zona, existe un fuero general, el fuero del Sobrarbe, que es como una constitución que ampara únicamente a una clase social, la nobleza. Están protegidas por este fuero. A raíz de ello se van a crear otros fueros, como el fuero de Alquézar, parecido a los fueros de que nos hablaban antes del fuero de Cuenca, es decir, crear una fuerza colectiva, una caballería para poderse defender. Y luego Jaca
pobladores, burgueses, volveremos a hacer referencia a ellos. No quiero detenerme más. El carácter pactista de Aragón hace que el territorio no pertenezca al rey. Así como el soberano de Castilla dice la reina soberana propietaria de Castilla, el rey no es propietario, son los aragoneses, porque el rey les debe su corona y debe jurar ante ellos antes de tomar su corona. Y esta tierra ha de ser repartida entre los diferentes magnates, que la nobleza mayor, que con el tiempo recibirán los títulos vizconde, conde, marqués y duque. El fuero de Sobrarbe, que es el importante de Aragón, aparece escrito por primera vez en el fuero de Barbastro, que hay un capítulo que repite el fuero de Sobrarbe. En el fuero de Sobrarbe dice que los señores, los magnates, son iguales que los reyes. Y el rey debía jurar los fueros. Y la fórmula es, nos, que valemos igual que vos, y todos juntos somos más que vos, os instamos. Y tiene que aceptar. Es un poco como el rey constitucional de hoy en día, que ha de jurar la Constitución antes de tomar la corona. Tiene mucho menos poder que el rey de Castilla. En Castilla basta alzar los pendones y el rey tiene todo el poder para llamar a Fonsado. El de Aragón no. No, porque los infanzones, como descendientes de los magnates, además de la generosidad, que es lo que se llama la nobleza de sangre generosa, que se transmite de padres a hijos y que solamente se puede adquirir por nacimiento, tienen la herbuneidad, que no la tienen en Castilla. Es decir, un infanzón, sea un infanzón o sea un magnate, debe respetar al rey, debe una cierta obediencia al rey, pero no puede ser llamado afonsado solamente en dos supuestos. En caso de invasión extranjera o en caso de que un castillo real sea sitiado. Y solo por 3 días. Al tercer día pueden marcharse. Y el rey los puede retener otros 3 días y los paga todos los gastos. Al 6º día se van, a no ser que negocien con el rey. El rey para eso tiene que dar territorios en forma de honores a los magnates y esos territorios le van a obligar a servirle al menos por 6 meses ellos y sus caballeros, pero dentro del reino. Entonces el problema es cómo convertir un ejército, cómo reunir un ejército si llegado el momento no te siguen. El caso lo tenemos bien claro, Pedro III el Grande. Pedro III el Grande, cuando ocupa el reino de Sicilia en defensa de los derechos de su mujer, es desposeído. El Papa lo excomulga y quita la corona y se la da al rey de Francia. Y los franceses atacan. Y el rey va a defender la frontera, solo, con su mesnada. 100 caballeros, contra un ejército enorme. Pero, día a día, empiezan a aparecer, brotando gente y se unen a su ejército. Todo el pueblo, todos los infanzones terminan luchando con su rey y venciendo a los franceses, como está mandado. Pues bien, los señores eran unos pequeños reyes, tenían amplísimo poder, jurisdicción civil y criminal, alto y bajo y mero y mixto, tenían los malos usos, podían hacer lo que quisieran con sus siervos. Tenían un poder omnímodo prácticamente dentro de sus territorios. Tenían una obligación, que es repartir la tierra que habían ganado entre sus caballeros, a razón de 500 sueldos de renta, es decir, por cada 500 sueldos que tenían que crear una caballería más. Y esos caballeros le debían obligación al señor que les había dado la tierra, es decir, ya no eran hermúneos. Tenían una obligación para con su señor, no con el rey, al que no debían nada. Para con su señor tenía una obligación con la tierra que les habían dado. Los reyes, de alguna manera,
necesitaban caballeros y fomentaron que los infanzones se armaran también que caballeros para tener un ejército los infanzones, pero no todos lo hacían. Muchos preferían no correr con los gastos y vivir en sus posesiones. Y se iban a vivir a las ciudades. Para ello creó un brazo. Es curioso ver cómo en todas las... que este va por su aire. Que en todos los países europeos hay 3 estamentos, inclusive en Castilla. En Aragón hay 4 brazos en las Cortes. Porque la nobleza está representada en 2 brazos, que votan por separado. En una, la nobleza mayor, los señores, los magnates, y en otra, los caballeros, los infanzones. Luego está el eclesiástico, en la cual hay que dar las órdenes militares, y los concejos. Pues bien, los reyes, necesitados siempre de tener caballeros, crearon su propia mesnada real. Pero si no tenían tierras que repartir, porque la que conquistaban a los moros tenían que dárselo a algún magnate, que daban tierras sueltas de más allá. Entonces tuvieron a Gálase el primer caballero de su reino. Se hacían armar caballeros, nada más ser coronados, y a continuación procedían a armar caballeros a los hijos de los magnates. ¿Qué suponía con eso? Que tú armas caballero a uno y te está obligado. Lo que no le puedes mandar como rey que te siga a la guerra, sí se lo puedes mandar como el jefe o el maestre de esa orden de caballería. De ahí que proliferen las órdenes de caballería en Aragón, de las cuales solamente ha llegado hasta nuestros días la de Montesa. Esas son la mesnada real que tienen. Alfonso I intentó interesar en la política a la población no noble, no infanzona, creando una especie de caballería popular al modo castellano, y creó, por medio de unos fueros, el fuero de Alquézar hemos visto antes, lo hemos visto allá, Daroca, Barbastro, creó una cofradía militares, la primera fue en Belchite, para defender un territorio. A esa cofradía admitían a todos, nobles o no nobles, con la idea de que la unión y la continuidad de esa caballería popular acabaría fusionando a todos en una nobleza de sangre, en unos infanzones, que fue lo que pasó en Castilla. Pero en Aragón la reconquista se acabó al siglo siguiente, cuando Jaime I conquista el reino de Valencia. Ya no hay más tierra, se encuentra con Castilla abajo y con Francia arriba. Entonces, pues el Tratado de Almizna se pone fin a la reconquista. No son necesarias la caballería popular. De ahí que no se desarrolló, de ahí que esas cofradías de cabalgadores que habían tenido no llegaron a generar cofradía porque estaban bajo una advocación religiosa. Como hemos dicho, como nos ha dicho el conferenciante anterior, todas las ciudades tenían su cofradía. No llegaron a generar una nobleza, ni mucho menos. Pero sí fueron la base de los famosos almogávares. La infantería, las fuerzas de choque de las coronas de Aragón, que tan famosos se hicieron, sobre todo en Sicilia, en Bizancio y hasta en Jerusalén. En Atenas, el ducado de Atenas y Neopatia. Vayamos ahora con las ciudades. La tierra es para los ricomes, la alta nobleza. Las ciudades son todas de realengo. El rey se las reserva y concede una amplia franqueza a todos aquellos guerreros no infanzones que protejan, que repueblen esa ciudad. Fueron de Alquézar, Tudela, Circovilla, etc. Y luego también, una vez que tenemos guerreros, necesitamos artesanos, necesitamos crear un tejido comercial, industrial. Entonces se crean una forma de franqueza y se dan a las ciudades el tortum per tortum,
Es decir, la ofensa por la ofensa. El famoso privilegio de los 20. Las regidurías de la ciudad están excluidas de la nobleza. No puede ser regidor, ni un magnate, ni un noble, ni un infanzón. Solamente la burguesía. A los infanzones se los deja, si quieren, establecerse en la ciudad, pero no son vecinos. No pueden formar parte de ningún organismo municipal, no pueden regir la ciudad. La milicia ciudadana formarán parte de ella, pero no la pueden regir. La rigen los jueces, es decir, los alcaldes burgueses de la ciudad. Vamos a ver. Son los ciudadanos honrados. Casa abierta, casa poblada, pagan gobierno, las cargas, todo ello. Y los residentes sin derechos son los clérigos, los judíos y los infanzones. A continuación de los judíos, en buen lugar nos dejan. Están excluidos del gobierno hasta las Cortes de 1626, en la que el conde Duque lo que echó en cara de que no contribuían a los gastos de la guerra contra Francia. Y dijeron, oye, pero vamos, si estamos pagando como pecheros, no podéis pedir más. Y consiguieron que se suprimiera, y a partir de entonces se creó una bolsa especial para que dentro de los regidores de la ciudad hubiera representantes por los nobles. Vamos a ver, vaya. Esto es... Perdón, pero... Vamos a ver, ahora porque no tengo ya ni idea. Si alguien me puede decir cómo bajarlo. Ahora, gracias. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Los ciudadanos honrados que se llaman no podían ser nombrados caballeros. Para ser nombrado caballero había que ser necesariamente infanzón, a no ser que el rey les conceda un privilegio de caballería, un rescripto, con el cual, que personalmente por su mérito, en el término de un año es investido caballero y obtiene una nobleza transmisible a sus descendientes, lo nacido y lo por nacer. En Cataluña pasa algo parecido, pero no afecta a los nacidos. En Aragón afecta a todos. ¿Qué hace la nobleza? Pues viven en las ciudades, pagan como pecheros, forman cofradías nobiliarias, de las cuales la única que ha sobrevivido hasta nuestros días son dos de Zaragoza. Una es la Real Maestranza y otra es la del Portillo. ¿Qué ocurre? Como cofradía, aunque no puedan participar en el gobierno, son un grupo de presión indudablemente muy fuerte. Por su riqueza, por su prestigio, por su pericia con las armas, en realidad terminan controlando las milicias ciudadanas, aunque ellos nos dan la que la manden. Recuerden ustedes que la conquista del Reino de Valencia y del Reino de Mallorca, la participación de las milicias ciudadanas, tan importante que fue, y en ellas estaban también los infanzones. Por lo tanto, caballeros de Cristo, ya lo he puesto, el primer cronomente, me parece que voy para atrás. Ustedes me perdonarán, pero yo siempre tengo un ratón que me sirve en mi casa para esto. Vamos a ver. Hay algo que les diferencia. ¿Cómo diferenciarse del resto de los vecinos el infanzón que paga como un pechero más, blasonando sus casas? La prueba armera. Solamente los infanzones pueden poner su escudo en la fachada de su casa. No pasa como en Castilla, que cualquiera termina colocando y llenando de escudos sus casas, y que hay provincias en las cuales, muchas veces con razón, pero otras sin razón, aparecen escudos burgueses por todas partes. En ello, el Justicia lo persigue especialmente. Tanto es así que para entrar todavía en la Maestranza de Zaragoza se sigue pidiendo la prueba armera.
Pues bien, conclusiones. Me he querido ceñir. Por eso digo, he intentado ceñirme. La idea era decirles a ustedes que además del sistema nobiliario castellano, existió el sistema nobiliario aragonés y existió hasta los decretos de nueva planta de Felipe IV, que a partir de los decretos le puso un palito más a su nombre y se convirtió en Felipe V también para los aragoneses. Porque inicialmente, como Felipe el Hermoso no reinó en Aragón, va un decalaje de un Felipe. Pues bien, en Aragón no hay cargos municipales reservados al Estado noble como en Castilla. Ninguno. No existen padrones. El primer padrón es el de 1737, mandado por Felipe V. Y en él obligó a toda la nobleza aragonesa a aprobar su nobleza de acuerdo con las leyes de Castilla. En el Tribunal de la Real Audiencia de Aragón, de Zaragoza. Estaba un tanto despechado con la nobleza aragonesa. Los infanzones residentes tuvieron que contribuir a los gastos municipales como un vecino más. Y por último, los prohombres había una forma, la única forma de ennoblecerse, ya que no se podían vender hidalguías, como se hizo en Castilla a partir de Carlos V. No podían, era recibir un privilegio de caballería. Son las principales diferencias, gracias a las cuales el rey de Aragón pudo crear una caballería y pudo crear la corona de Aragón, que se extendió por Valencia, por Mallorca y Sicilia, Córcega, Cerdeña y incluso Atenas y Neopatria. Nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Cuando publiquemos, cuando Has olvidado de hablarnos de los malos usos y cuántos siglos duraron. ¿Quiénes tenían derecho a ejercer? Bueno, yo creo sí, que no lo ha olvidado, lo que pasa es que es muy disciplinado y se ha ajustado al tiempo perfectamente. Al tiempo exacto. Pero todo lo que falta, no quiero entrar, lo que le falta, que estoy seguro que tiene todavía mucho que decir, lo veremos escrito cuando publiquemos las actas. Exactamente. Así que ahí veremos. Ahí veréis todo con lo que detalle, con todo lo que no es. Te toca a ti. Vale. Muy bien.